Entonces vamos a empezar con una pequeña oración. Armando, ¿puedes orar, por favor? ¿Le puedes pasar este? Sí. Padre bendito, Señor, te queremos adorar y reconocer como lo máximo, como el Señor del universo, el creador de todos nosotros, el que tiene la real soberanía sobre nuestra vida y todo lo que pasa, y sabemos que en tu misericordia todas esas cosas son también para nuestro bien. Te damos muchas gracias porque tú cuidas y nos das la oportunidad de llegar aquí a tener esta estudio, este aprendizaje y este mensaje que tienes preparado para nosotros. Te pedimos, Padre, que este mensaje que va a dar Jesús sea muy útil para que sigan transformando nuestra mente, nuestro corazón, podamos entender cuál es nuestro papel en esto, cuál es tu plan, cuál es tu voluntad general y si es posible ya en lo personal a cada quien, la voluntad especial que tienes con cada uno de nosotros. Te pedimos que el estudio y las palabras que tiene Jesús preparadas en el estudio sean útiles para ese propósito y que también, Padre, tengamos de ahí información, datos y mensaje que podamos también pasar a otras personas que tú tienes preparado, que te conozcan y que sean también parte de tu familia. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues vamos a el libro de Éxodo, capítulo 2. Éxodo, de los primeros libros de la Biblia, el segundo libro. Éxodo, capítulo 2. Y vamos a empezar desde el versículo 1 al 8. Lo voy a leer y ahorita los demás, ustedes me ayudan a leerlos. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Entonces aquí vemos un acontecimiento en donde vemos justamente la protección de Dios y el control y la soberanía de Dios. Es importante nosotros como cristianos que recordemos que nada puede pasar sin el predeterminado control y consejo de Dios. De hecho, nos lo dice así Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23. ¿Podrías leerlo, Miriam, por favor? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Sí, aquí está específicamente hablando de Jesucristo, pero nos lo dice que hasta aún la crucifixión de Cristo pues fue algo determinado y anticipado por el conocimiento de Dios. Entonces así es como funcionan las cosas desde el enfoque de Dios, ¿no? Desde que Dios tiene ya el control de todas las cosas, pero especialmente tiene el control de aquellos que son sus hijos. Vamos a leer Zacarías capítulo 2, versículo 8. ¿Podrías leerlo, Armando, por favor? Zacarías capítulo 2, versículo 8.
2:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque él os toca, toca a la niña de sus, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Sí, aquí lo está diciendo, ¿no? Como es como la niña de su ojo. O sea, algo preciado para Dios son todos aquellos que son sus hijos. Vamos a leer también Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16 y 17. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16 y 17. Si lo encuentras, Jacob. Sí, Reyes está en el En el Antiguo En Testamento. el antiguo, Ajá. ¿Dónde estás? Es que no. Ahí en donde estás, ¿dónde estás? En el que Es Josué. Josué es Ajá. un poco después, Ok. después, antes de... Ajá. después de Samuel, Jueces. después de Jueces, Samuel. después de Samuel. Ajá. Sí. Reyes. Ajá, pero Segunda de Reyes, porque hay dos de Reyes. Ok. Entonces, Primera de Reyes, ¿no? ajá, entonces tienes que ir a Segunda de Reyes. Ok, está después, ¿verdad? Sí, Ok. Segunda de Reyes, capítulo 6, Ah, sí. Gracias. versículo 16 y 17. Es que Crónicas, después de Crónicas. Es antes de Crónicas, Oh, una antes de Crónicas. ok. Luego, capítulo 6, Un antes porque me parece Reyes, pero ya me fui. Ajá, Reyes y Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Ajá, sería. Ahora buscas. capítulo 6, Más para acá. Ok. Sí, ¿no? 16 y 17. 16. Ok. Él le dijo. Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el 17, ¿verdad? Oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, he aquí el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquí vemos un ejemplo de cómo pues Dios protegió a través de este, pues podríamos decirle ejército, que pues protegía al pueblo específicamente de Israel, ¿no? Vamos en este caso, y es lo que hace Dios con nosotros también. Aún en medio de la más furiosa tormenta, Jesús tiene control sobre tu vida. Vamos a ver también Hechos, capítulo 27, versículo 23 al 25. Hechos 27, Capítulo 27. sí, Ok. Y versículo 23 al 25. ¿Puedes leerlo, Gaby, por favor? Hechos. Hechos 27. ¿Puedes acercar el micrófono, por favor? Hechos 27. Sí, 23 23 al 25. 23 al 25. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho. En este contexto, Pablo estaba en medio de una tormenta, y en medio de esa tormenta, pues Dios tenía el control también y sabía que tenía que llegar, Pablo sabía que tenía que llegar a esta ciudad en la que iba a llegar, a Roma, porque Dios mismo se lo había mencionado. Entonces es uno de los otros ejemplos que vemos de cómo Dios protege a su pueblo. El pueblo de Dios había pasado, retomando la historia que estamos viendo de Éxodo, el pueblo de Dios había pasado 400 años en Egipto bajo reyes
que no conocieron a José. Si recordamos un poquito esta historia y si no la tienes presente, vemos cómo José llega a Egipto siendo esclavo y posteriormente él se vuelve el segundo al mando en el reino de Egipto, siendo la mano derecha del faraón. Y habiendo una gran hambruna, pues en esa época, en esa tierra, los hermanos de José y su padre, bueno, los hermanos de José van a buscar alimento a Egipto y entonces al final toda esta historia termina en que llega tanto los hermanos de José como sus padres llegan a Egipto y ahí es donde, donde pues se permanecen como tal el pueblo de Israel. Ahí pasan 430 años, pero después de estos años que habían ya estado ahí presentes, vemos en Éxodo capítulo 1, versículo 8, que dice lo siguiente. ¿Lo puedes leer, Cari, por favor? Sí. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Exactamente. José, habiendo sido pues en la mano derecha de Faraón, pues tenía ciertos tratos favorables hacia el mismo pueblo de Israel. Sin embargo, al momento de que estos reyes pues van pasando, porque pues estas eran personas que no vivían tampoco tanto tiempo, pues llega un punto donde desconocen a José y a toda su familia. Y por lo tanto pues están en una época en donde los tratan como esclavos, los tienen en un yugo y básicamente pues los tienen sometidos a este pueblo, al pueblo de Israel. Vamos a ver Éxodo capítulo 1, versículo 9 al 11. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El 11 El 11 también, por favor. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Entonces vemos cómo ya el gobierno de este faraón pues están buscando pues tenerlos sometidos al pueblo de Israel, los tenían en una constante angustia, un constante asedio, pero esto tenía todo, o sea, todo estaba de todos modos bajo el control de Dios. Dios estaba permitiendo esto para que después fuera de una forma más impactante y también más gloriosa la liberación de este pueblo de Israel. De hecho, es tan grande este acontecimiento que pues hoy conocemos ese acontecimiento miles de años después de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y de hecho, en la época que ahorita, bueno, tenemos una Biblia donde podemos conocer esa historia o pues diferentes medios de comunicación. En esa época había sido tanta la fama que los mismos pueblos lejanos pues escuchaban y sabían de lo que había acontecido sobre Egipto y de cómo habían salido los israelitas de esta nación de Egipto, ¿no? Entonces es algo que todo esto estaba produciéndose bajo la soberanía de Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 1, versículo 12 al 16. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Entonces aquí estamos viendo ya todo el antecedente de este pasaje que vimos al inicio del estudio sobre el nacimiento de Moisés, todas las condiciones que estaban alrededor sucediendo, ¿no? Vemos cómo pues los hebreos o
hijos de Israel o del pueblo de Israel, estaban siendo sometidos, estaban siendo esclavizados y aparte estaban siendo matados. Los niños eran asesinados al momento de su nacimiento o era lo que se les estaba pidiendo. Porque vemos después que las parteras prefirieron no obedecer, pero aún así hubo esta situación de persecución a ese grado. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con todo esto de precedente, cómo este nacimiento de Moisés pues es un acontecimiento increíble y que todo esto tiene un propósito o tuvo un propósito y que todo estuvo bajo la mano y la protección de Dios. Entonces vamos a ver el primer punto. 1, el valor de sus padres. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículos 23. Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos 11, 23. Hebreos está después de... Está en el Nuevo Testamento. Sería después de... ¿Dónde estás? Filemón y los Titos. Proverbios. Ese es el antiguo, entonces Entonces, vete un poco más para adelante. Samuel, no. No, más para adelante. Ok. Más hacia, Reyes. hacia el final. Ok. Ya son Después de Mateo. Sí, después. Mateo. Hebreos 11, 23. Después de Lucas, ¿no? Sí, También. Ok. Hechos. También después de Hechos. Romanos. después de Todavía. Todavía Corintios. después terminando Gálatas. más Más. Apocalipsis, no. O Hebreos capítulo. capítulo 11. Ok. 11, versículo 23. Ya me pasé. El Salón de la Fama de la Fe. 11, ¿verdad? Ok. Es que están todas las celebridades. Capítulo 11. Versículo 23. Ok. Donde dice, mantengamos firme. No. No, Por la fe, no. Es que capítulo ¿está en Hebreos 11 o 12? 11. Creo que está en 11. Es pues la fe No. certeza. Oh, Ajá, sí. en ese Ajá. hasta el 23. Ok. Por la fe Moisés, Ujú. cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces vemos aquí como pues uno por fe, aquí como lo está diciendo Hebreos, y también pues la valentía de sus padres, de que Dios les dio valor a estos padres, de que él sería el caudillo de Israel y no permitió que nada le pasara. Ellos no temieron a Faraón ni a hombre alguno. Vamos a leer también Hebreos 13, 6. ¿Lo puedes leer, Gaby? Versículo 6, ¿verdad? Sí, ajá. 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces aquí vemos este comportamiento, ¿no? O esta actitud de los padres que Dios se los permitió. De hecho, vamos a retomar como estos dos versículos del nacimiento de Moisés, en Éxodo 2, 1 y 2. Lo van a más a repetir rápidamente. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. O sea, le tuvo pues un buen rato, ¿no? Escondido. Vamos a ver la segunda característica importante dentro de este acontecimiento es el barco protector. Vamos a leer Éxodo 2, 3. ¿Puedes leerlo, Karina, por favor? Sí. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces Dios
le dio sabiduría a estos padres de Moisés para construir este objeto, una arquilla que lo protegería del agua y viento cuando el momento llegó, cuando el momento llegó de tener que dejarlo ir. Y esto vemos como Dios siempre cuida y protege a sus siervos por muy inofensivos que sean. En este caso a Moisés, que pues era un pequeño niño de unos cuantos meses, pero también vemos otros acontecimientos, otros ejemplos como Joás en 2 de Crónicas, capítulo 22, versículos 11 y 12. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 11 y 12. Lo puedes leer, mira. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entretanto, Atalía reinaba en el país. Entonces vemos como aquí también es protegido un pequeño niño y pues era inofensivo, ¿no? Y el otro ejemplo que vemos claramente es el de Jesús mismo. Mateo 2, capítulo 2, versículo 13 y 14. Mateo 2. ¿No puedes leer, Armando, por favor? 13 y 14, ¿no? Sí. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y por último vamos a ver también Zacarías capítulo 3, versículo 2, el apartado D. Zacarías 3, 2. Zacarías. Ay. Zacarías, ¿dónde se encuentra? Poquito antes de Mateo. Zacarías, sí, 2 libros antes de... 2 libros antes de Mateo. Ok. ¿Sabes que Mateo está como a la mitad? Poquito antes. Mateo y luego sigue Malaquías y uno antes. Ok. Uno antes. Ok. Malaquías y uno antes Zacarías. Se esconde porque está chiquito. Ok. Zacarías, capítulo 3, 2. Versículo. ¿Verdad? El 2. Desde donde dice. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová, que has escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es un tizón arrebatado del incendio? Aquí. La verdad, pues no tengo muy bien la relación, pero bueno, vamos a continuar. El barco que construyeron los padres de Moisés nos recuerda otro barco que fue construido para resguardar una familia de la más grande tormenta de todos los tiempos. Vemos Génesis capítulo 6, versículo 13 y 14. Génesis 6, 13 y 14. ¿Puedes leerlo, Gaby, por favor? Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer
Harás aposentos en el arca y calafetaerás con brea por el arca, con brea por dentro y por fuera. Exacto. Pues aquí vemos como otro barco, ¿no? En este caso el arca de Noé, cómo nos hace como también retomar eso, ¿no? El número 3 vamos viendo en el Éxodo capítulo 2, versículo 4, que es la vigilancia constante. Éxodo 2, versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. María, o Miriam también, como lo ponen en otro momento en la Biblia, el mismo nombre, bueno, en la misma persona, es la hermana de Moisés, fue la que vigiló al niño, la vigilante del niño, hasta que éste estuviera a salvo. Dios es nuestro vigilante y su ejército de ángeles, sus ejecutores de protección. No tenemos solamente un ángel de la guarda, como se menciona en algunas, no sé, tradiciones o ideas que se tienen, sino que tenemos muchos y a todas horas y en todo lugar. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, Daniel capítulo 3, versículo 26 y 28. Daniel 3. Daniel 3, capítulo 26 y 28. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. ¿Hasta el 28? No, el 28, antes del 27. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Exacto, ahí vemos un ejemplo, ¿no? De un ángel que protege a estas tres personas. Vemos también Hechos capítulo 5, versículo 19. Hechos 5, 19. ¿Puedes leerlo? Sí. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Entonces vemos aquí en este caso la liberación de Pedro y Juan a través también de un ángel. Y vemos también el capítulo 12, versículo 7, ahí mismo en Hechos. Hechos 12, 7. Versículo 7, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces vemos aquí otro ejemplo, ¿no? La pregunta es: ¿has percibido la protección y vigilancia de Dios en tu vida? Es una pregunta muy importante. Vamos a ver el siguiente punto, las coincidencias de Dios, que en este caso lo podemos ver como coincidencias, pero no son coincidencias, no son cosas que así Dios permite. Vamos a leer Éxodo capítulo 2, versículo 5. 2:5. Por favor, Gaby. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. No está ahí, de hecho 5.
vamos a ver cómo este acontecimiento, ¿no? Que podríamos decir es una coincidencia. La hija de Faraón, pero que no fue así, ¿no? La hija de Faraón, destinada a reinar por 22 años como soberana absoluta de Egipto, pareciera que pues estaban por ahí simplemente casualmente bañándose, ¿no? También vemos como que esta mujer, ella sabía que era un niño hebreo, o sea, lo vemos como lo menciona, que ella conocía y reconocía que era un niño hebreo y que su padre había dictado un decreto de que tenían que darle muerte a todo bebé varón de parte de los hebreos. Pero Dios puso compasión en el corazón de esta egipcia y es lo que hace, Dios tiene el control de todas estas cosas. Él es el que muda los tiempos, pone y quita reyes y aún inclina el corazón de ellos para protección de sus siervos. Vamos a leer Proverbios capítulo 21, versículo 1. Proverbios capítulo 21. Versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Si todo lo que quiere Dios, Él lo inclina, ¿no? Y vamos a leer también Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces vamos a ver que pues para Dios no hay coincidencias. Vamos a leer Proverbios capítulo 16, versículo 33. ¿Puedes leerlo, Armando, por favor? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es correcto. Y vamos a leer también Hechos, bueno, este no porque está un poco más largo, entonces nos seguimos un poquito a saltar. Entonces vemos que las coincidencias de Dios pues como tal no son coincidencias. Dios tiene todas las cosas preparadas. En este caso, en la historia de Moisés, vemos cómo primero la valentía de sus padres para no permitir que muriera y esconder a este niño, a pesar de que pues podían ellos también correr el riesgo de ser ya sea aprisionados o muertos. Y también vemos cómo crean este mecanismo para poder pues salvarle la vida al niño y tener como esta, pues que pudiera llegar a esta mujer que era la misma hija de Faraón, ¿no? No una persona cualquiera, sino que fue la hija de Faraón la que rescató a este niño. Y vamos a ver también que Dios tiene el mejor cuidado de nosotros. Vamos a leer Éxodo capítulo 2, versículos 7, 8 y 9. Pues ahí estamos en Éxodo. Capítulo 2. Sí, el pasaje que estamos leyendo. Versículo 7. 7, 8 y 9. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. ¿El 8 también? Sí, 8 y La 9. hija de faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón: lleva a este niño y críamelo y yo lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Entonces aquí, sí, es algo que dices, qué impresionante, ¿no? Sí. Cómo es, o sea, la madre deja a su hijo a la suerte, ahora sí que a la deriva, confiando en que Dios va a hacer el trabajo de protegerlo y vuelve a sus manos otra vez, ¿no? Y aparte, pues bajo la protección y bajo el mandato de la misma hija del faraón. Entonces, ¿cómo? Sí, exacto, hasta con paga, con cuidado. Entonces Dios determinó que Moisés, su hijo amado, fuera cuidado durante su niñez por su propia madre y hasta le pagaron por eso, como acabas de decir. Dios siempre tendrá el más grande cuidado para sus siervos. Vamos a leer Salmos capítulo 91, versículo 4.
versículo, Capítulo 91, ok. versículo 4. ¿En dónde estás? Ahí. Es antes de Proverbios. Una antes de Proverbios. ¿Salmos cuál? Salmos 91, 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga en su verdad. Entonces vemos aquí cómo pues Dios nos protege a ese punto, ¿no? De hecho aquí lo está mencionando pues de una forma muy bonita, ¿no? De cómo Él te cubre y Él te guarda, ¿no? Como una ave que guarda sus polluelos de todo peligro, de toda situación que se le pueda presentar, ¿no? Tanto frío o otros depredadores. Vamos a leer también Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. ¿Lo puedes leer, Cari, por favor? Sí, Segunda de Crónicas 16. 16:9. 16:9, solo el apartado A. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Ahí está. Entonces vemos que Dios tiene el mejor cuidado para nosotros. No solamente eso, ya el punto 6 también tiene la mejor educación. Vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 10. Éxodo 2, 10. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Capítulo 2, versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces Dios protegió a Moisés en todo momento porque tenía un gran plan para él, una gran obra a realizar a través de Moisés. Se le brindó sabiduría, elocuencia, experiencia que fueron dados a Moisés, toda la enseñanza de los egipcios, ¿no? de las nobleza de los egipcios, experiencia que fueron dadas a Moisés preparándolo para un plan futuro y un plan pues grandioso. Sería, pero vemos una cosa interesante aquí, ¿no? Que sería cuando Moisés cumpliera 80 años, que Dios lo usaría para esta liberación de su pueblo. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y vamos a leer también Éxodo capítulo 7, versículo 7. Capítulo Sí. 7, Versículo 7. donde dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83,
cuando hablaron a Faraón. Exactamente. Dios tiene un plan precioso para tu vida, para que lo sirvas y muestres sus maravillas ante mucho pueblo, y muchos crean y se salven. Dios te protegerá hasta que este plan se lleve a cabo en todos sus detalles. Vamos a leer por último Hechos capítulo 23, versículo 10 y 11. Hechos 23. Versículo 10 y 11. ¿Lo puedes leer, Gaby, por favor? Sí. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, bueno, pues vamos a terminar con este estudio. Hemos estado viendo en estas semanas todo lo que es referente a la Navidad o que van relacionados a la Navidad. Vemos en este estudio específicamente sobre la protección de Dios cómo pues hay diferentes historias, como la de Moisés, de cómo fue protegido y cuidado para que pudiera cumplir con esta misión. Pero si nosotros vemos la historia de Jesús, que lo vimos en los diferentes estudios que hemos estado tomando, vemos que Jesús fue protegido en muchos momentos, ¿no? En muchos acontecimientos, desde el momento de su nacimiento, cuando Herodes fue y mandó a que mataran a los niños de entre 0 y 2 años. Y vemos también cómo a lo largo también de su vida de Jesús, pues él es librado de la persecución, de la muerte misma, ¿no? Porque él tenía un propósito y un objetivo. ¿Cuál era? Que él entregara su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos recibir la vida eterna. Ese es el principal propósito de Jesús, de que pudo librar muchos acontecimientos, librar muchas situaciones, que tuvo esta protección de Dios en todo momento, parte porque él mismo pues era Dios y tenía también pues manifiesta todo este poder que él poseía, ¿no? Lo vemos en los pasajes cuando él camina sobre el agua o cuando se libera de una muchedumbre que quería ya apedrearlo. No era su momento. Dios lo tuvo guardado y él también nos protege a nosotros para su propio propósito, ¿no? Para el propósito de Dios. Pero es importante que primero recibamos y tengamos esta protección de Dios siendo sus hijos, porque es lo que estábamos viendo en un principio, ¿no? Dios tiene sí un control, una soberanía sobre el mundo entero, pero Él cuida de forma especial a sus hijos con un propósito en particular. Y si tú no has hecho a Dios tu Señor y Salvador, si no has hecho a Jesucristo tu Señor y Salvador, pues hoy es momento para que tú lo puedas hacer y que entregues y que tengas esta protección como las alas y las plumas que cuidan con un ave, que cuidan con sus alas y con sus plumas, pues que también sea para ti protección Dios en todo momento. Así que voy a hacer una oración por si tú no lo has hecho, que aceptes a Cristo en tu corazón, que aceptes ese regalo, que aceptes que Él es tu Señor y Salvador. No sin antes pues reconocer nuestra realidad, nuestro pecado. Así que voy a orar, puedes agachar tu cabeza y en el silencio de tu corazón hacer la siguiente oración. Señor, yo vengo ante ti reconociendo mi realidad, reconociendo que mi vida es un desastre, que el pecado está latente en mí, que siempre ando regándola y haciendo tonterías y haciendo maldades y pues pensando y tú sabes perfectamente cuáles son mis fallas y mis pecados. Hoy vengo ante ti pues reconociéndolos y arrepintiéndome y queriendo pues una vida nueva junto contigo y teniendo estas promesas que tú haces
en tu palabra el recibir la vida eterna y también recibir esta protección que tú nos das. Señor, te hago mi Salvador, creo en ti y quiero que tú guíes mi vida por lo que me resta en todo lo que me resta de vida, que tú sabes cuánto tiempo es. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues este es el estudio que vimos el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Metí unos taquitos en el hornito. Yo pensé que a lo mejor...